Hola a todos, bienvenidos. Hoy les presentaremos las novedades de la versión 2027 de Mastercam. Yo soy José Chávez, ingeniero de ventas de Acamtech Soluciones. Nosotros no somos distribuidores de Mastercam en México y hoy me acompaña mi compañero Carlos Silverio. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, José, ¿y tú? Listo para que me presentes un poco de las novedades de esta nueva versión y también profundizar en cada una de ellas. ¿Estás listo? Iniciamos. Iniciamos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es, voy a leer un archivo en el cual les voy a explicar la mejora relacionada con la compensación de planos de construcción. ¿A qué se refiere esta mejora? Bueno, lo que ha hecho Mastercam es cuando nosotros estamos calculando maquinados y sobre todo, por ejemplo, maquinados que van en diferentes planos, como el que podemos observar aquí, la ventana de los planos para definir el plano de ataque de la herramienta ha cambiado. En este caso, ha cambiado en el sentido para que no haya confusión al respecto. Antes había un tercer plano que era el plano de compensación. Ahora simplemente está el plano de herramienta. Y lo que podemos hacer aquí es también definir durante el proceso de que estamos maquinando, durante el proceso yo puedo definir un plano de manera dinámica para que sea ese el plano de compensación que yo puedo utilizar. Si copio y pego una estrategia nueva, ¿podría definir un plano distinto? Sí, sí, o sea, digamos, yo puedo agarrar esta operación, aquí la copiamos, y esta segunda operación la puedo yo, por ejemplo, asignar a una inclinación diferente. Aquí yo puedo inclinar el plano de indexación para esa operación y va a estar calculada con esa inclinación de herramienta. Ok, ¿qué cinemáticas o qué estrategias de maquinado se benefician de esta mejora? Pues fíjate, Jos, que sobre todo en maquinados 3+2, cinemáticas de 4 y 5 ejes, aunque no sean simultáneos, sería el trabajo de inclinar los ejes rotativos y trabajar en ese plano inclinado. Ok. Muy bien. Vamos a la siguiente mejora. La siguiente mejora tiene que ver con diseño. Vamos a mover aquí, leer el archivo. Esta mejora me gusta mucho porque está relacionada con la preparación para la estrategia de maquinado. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, restringir nuestro maquinado, muchas veces lo que necesitamos hacer es generar curvas alrededor de esta geometría. Entonces, ahora yo de manera dinámica, si te fijas, lo que está sucediendo es que le llama que está viva la entidad. Yo puedo, por ejemplo, proyectar al seleccionar este borde. Al seleccionar ese borde, si lo vuelvo yo a seleccionar, me lo puede apagar o prender. Entonces, esto evita retrabajos en cuestión de estar sacando los bordes. Ahora, puedo yo apagar o prender al seleccionar el mismo borde una y otra vez. Eso evita confusiones y traslapes de geometría cuando estoy haciendo estas contenciones. Además, esta mejora es de las que típicamente te ayuda a ahorrarte tiempo, ¿cierto? ¿Cómo hubieras hecho este proceso en versiones anteriores? Pues seguramente hubiera sacado o se sacan los bordes, pero después tengo que estar limpiando esa geometría que yo saqué para que efectivamente funcionara como un borde de contención. Aquí estoy seguro que el borde que estoy sacando me va a funcionar para contener el área de maquinado que estoy buscando. Hablando de esta pieza en específico e incluso en los bordes exteriores que ya seleccionaste, ¿cuánto tiempo te hubieras tardado en otras versiones que no, sin esta mejora? Digamos, en la versión anterior, depende de qué tan recortado, bueno, cuántos recortes tenga una superficie. Entre más recortes tenga, seguramente voy a necesitar más clics, más interacciones. Entonces, me puede ahorrar incluso la mitad del tiempo en lo que hubiera yo generado estas geometrías. Es importante ir anotando las mejoras que están en función del tiempo, porque eso no solo impacta directamente en el tiempo de maquinado, sino en el tiempo que estamos programando, y ese tiempo es crítico para cada una de las piezas que trabajamos, ¿cierto? Sí, cierto. Muy cierto, José. Muy bien. Vamos a la siguiente mejora. Y en este caso es lo que ha hecho Mastercam es
ha modernizado la manera, por ejemplo, en lo que ahora se refiere las configuraciones de máquinas virtuales. En el entorno, por ejemplo, de multitareas, muchas veces lo que tenemos que hacer es configurar de manera adecuada nuestra preparación de la máquina, del entorno de maquinado, y tenemos que estar editando componentes de esta máquina. Entonces, anteriormente había un poquito de confusión en el flujo de trabajo de realmente no sabías qué estabas editando. Si estabas editando tu proyecto de Mastercam o estabas editando la configuración de manera global. Ahora sí, no hay ninguna duda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí yo estoy abriendo un proyecto de una máquina virtual en el cual sé claramente que estoy en la parte global de la máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, hago alguna modificación de algunos componentes, digamos que le quito, por ejemplo, la luneta o le agrego el choc, las mordazas, lo estoy haciendo no para el proyecto de Mastercam que estoy trabajando en ese momento, sino de manera global para toda la configuración en cada uno de los proyectos. Entonces, esto me sirve porque me queda muy claro qué es lo que estoy editando y también lo que vemos aquí es que ha modernizado Mastercam. Esta interfaz ya no está como anteriormente en ventanas separadas. También eso generaba un poquito de confusión, sino ahora todo está agrupado en el mismo flujo de trabajo cada una de estas ventanas. Y al tener una configuración de máquina global, ya no tienes que ir respaldando cada una de las configuraciones distintas que antes hacías, ¿es correcto? Exacto, sí. Sí, porque generalmente lo que yo hacía para evitar eso anteriormente me generaba unos respaldos porque no sabía qué lo que era lo que me podía fallar. Exactamente. Entonces, esta es una de las mejoras que visualmente agrega mucho valor porque ya no hay duda porque definitivamente puedes leer que la mejora ahí dice que es la configuración global, entonces cualquier edición ya tienes claro si lo estás haciendo dentro del proyecto o en la máquina global. Sí, y luego si necesitas una configuración local para tu proyecto, va a aparecer que estás configurando localmente. Ok. Ujú. Muy bien, pasemos a la siguiente mejora. En este caso es una mejora que se refiere a las funciones de torneado. Ujú. Y vamos a leer este archivo. Esta mejora tiene que ver con la estrategia de maquinado de torneado dinámico. En el torneado dinámico lo que hacemos es, vamos a leer esta estrategia. Ok. En el torneado dinámico estamos nosotros leyendo. Ahí está. Bueno, la estrategia de torneado dinámico la podemos hacer con este tipo de herramientas, que es una herramienta, digamos, de una esfera, donde podemos hacer en zigzag. Y sucede mucho que estos tipos de movimientos, como son cortos, aquí podemos observar que tenemos movimientos de color amarillo que representan posicionamientos rápidos. Esos posicionamientos rápidos en un torno con una distancia muy corta generan un movimiento no muy adecuado a la situación del maquinado. Aquí lo podemos observar. Ese movimiento, si se fijan del lado derecho, tenemos los movimientos rápidos, pero realmente hacen que frene un poquito el desempeño de la trayectoria. En cambio, si nosotros esos movimientos los editamos y los cambiamos con un movimiento de avance más controlado, vamos a obtener un flujo de la herramienta mucho mejor. Aquí lo podemos observar. Muy bien, entonces esta mejora se refiere a que en el maquinado de desbaste dinámico podemos nosotros sobreescribir esos movimientos con un valor. Y lo que va a hacer es que voy a editar, en lugar de tener movimientos rápidos, voy a tener esto con movimiento con avance. Ahí está. Ven, aquí tenemos ahora que son de color azul, eso indica que son movimientos de avance controlado y aquí podemos ver que tenemos, por ejemplo, yo vengo cortando con 0.02 milímetros por revolución, pero cuando haga estos movimientos tiene 0.2 pulgadas por revolución. Veo que esta mejora
puede aplicar para tornos de 2 ejes, pero también para máquinas multitareas. Sí. Sí, al final de cuentas es una estrategia de torneado. Podemos aplicarlo en torno de 2 ejes y en máquinas multitareas porque estamos haciendo operaciones de torneo. Ok, hemos visto algunas estrategias que impactan en el tiempo de la programación, pero creo que este tipo de estrategias son de las que impactan directamente en el tiempo ciclo de tu pieza. ¿Esto es correcto? Sí, sobre todo, bueno, aquí en este ejemplo estamos observando que podemos desbastar en zigzag. O sea, vamos en un sentido y en otro. Generalmente este tipo de desbastes, o bueno, se toma mucho la costumbre de desbastar en un solo sentido y después retraer la herramienta y otra vez entrar hacia el material. Entonces, aquí el torneado dinámico ofrece esta opción de, lo equivalente sería al fresado dinámico donde ocupamos mucha profundidad de corte y los cortes son muy parejos a lo largo de todo el maquinado. En torneado esto sería lo equiparable. De acuerdo. Veo un ejemplo de la pieza, pero ¿tienes alguna idea de algún tipo de piezas o para alguna industria en particular que se beneficien directamente de esta mejora? Sobre todo cuando necesitas remover mucho material. Cuando necesitas, o sea, si son piezas de diámetros muy grandes y hay que remover mucho material, por ejemplo, tal vez algunos tipos válvulas, o sea, de la industria tal vez petrolera, o también poleas, o sea, muchas poleas necesitas estar torneando. Hay poleas muy grandes donde hay que desbastar gran cantidad de material. Eso es lo que ahorita me viene a la mente. De acuerdo. Muy bien, bueno. Continuemos. Siguiente mejora. En la definición de las herramientas, ahora nosotros podemos definir de una manera más acercada a lo que realmente se tiene las herramientas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí necesitamos hacer un ranurado, una operación de fresado en esta especie de ranura. Aquí, por ejemplo, en la simulación podemos observar que pues, se ve todo bien. Sin embargo, puede ser que la herramienta en cuestión no sea exactamente la forma que necesitas. Ahora lo que te permite Mastercam es, tú puedes cambiar, por ejemplo, el valor del zanco. Puedes tú cambiar el valor de la longitud y puedes tener un valor mucho más acercado a lo que es la realidad de la herramienta, ¿no? O sea, tener la herramienta de manera definida correctamente. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo yo la posibilidad de definir mi herramienta con un valor, vamos a ponerle aquí un valor un poquito más pequeño, digamos de esta manera. Entonces, si yo simulo posiblemente con los datos correctos de la herramienta, me voy a dar cuenta que posiblemente, fíjate, aquí tenemos una colisión. Entonces, de manera más certera, al definir la herramienta como realmente es, vamos a tener la posibilidad de decidir qué vamos a hacer aquí. Y validar también las trayectorias, ¿no? Si tenemos realmente la visualización gráfica de nuestras herramientas, podemos validar si va a haber alguna colisión previo a hacer la trayectoria o llevarlo a la máquina. Así es, José. Todo depende de eso, de que te lances un programa seguro. En cuestión de planeación de herramientas, ¿qué tanto esta mejora ayuda cuando tú tienes un proyecto y estás comenzando desde cero? Tener un acercamiento real a las herramientas que vas a tener al final te ayuda en la planeación de alguna manera al hacer las compras. De hecho, sí. De hecho, cuando yo hago un proyecto de maquinado, digamos, me dicen, vamos a maquinar determinada pieza. Y lo primero que me preguntan es, dame el listado de herramientas. Yo lo que busco es ajustarme realmente a las herramientas que existen. Digo, yo puedo proponer una herramienta, pero si esa herramienta de alguna manera me va a estorbar o hay ciertas características que no voy a poder cumplir, no me puedo yo inventar una herramienta, tengo que basarme en lo que realmente existe. Y sobre todo también, como vemos aquí, es no solamente que te resuelva la operación de maquinado, sino que tengas la certeza de que cuando hagas esa operación va a ser de manera segura y no va a haber colisiones.
De acuerdo, ese es el principal Sí, error que te ayuda a prevenir este tipo de mejoras, ¿no? así es, así es. Vamos con la siguiente mejora. En este caso, eh, para la operación de multitareas, nosotros tenemos mm, una nueva manera de definir el proceso de trabajo en multitareas. Anteriormente esto estaba un poquito desacoplado, digamos, de las ventanas. Mastercam ha venido trabajando y si te fijas ahora la interfaz es más fácil de entender, o sea, tiene un flujo de trabajo muy fluido en donde yo, por ejemplo, selecciono la máquina, defino la operación, defino, por ejemplo, el tipo de trabajo que vamos a realizar, puedo yo definir los planos y sobre todo aquí esta interfaz te ayuda mucho, por ejemplo, de manera visual a identificar qué es lo que estás tú editando. Uh-huh. Entonces, es un rediseño, o sea, ajustado a los parámetros que ya se conocían, pero el flujo de trabajo lo están poniendo de una manera más ordenada. Entonces, te ayuda a definir de manera correcta el tipo de trabajo que quieres realizar. Creo que tener una opción tan gráfica y tan sencilla en un flujo de este tipo ayuda a los usuarios, sobre todo nuevos, a entender muy bien la configuración en el software de su máquina. ¿Esto es correcto? Así es, José. Y no solamente los nuevos, créeme que aquí yo, por ejemplo, bueno, ya me ha tocado definir bastantes veces un proyecto de multitareas. Hay muchas opciones que tienes que estar al pendiente. Entonces, estas ayudas te refuerzan que estás editando el parámetro correcto. ¿Tenemos algún límite de cinemáticas o está ampliado para todas las máquinas multitareas con doble torreta y doble usillo o está limitada esta mejora? No, está activada realmente uno cuando define o cuando viene la máquina virtual definida, o sea, podemos definir cuántos ejes tenemos, podemos definir, por ejemplo, si tenemos dos torretas, si tenemos dos usillos, si tenemos una luneta programable. Uh-huh. Hace un tiempo cuando tú empezaste a trabajar con máquinas multitareas, ¿cómo hacías esta visualización para este entorno teniendo tanta complejidad en una máquina? Fíjate, Jos, que sí era complejo y todas estas cosas que ahora las ves de manera gráfica, antes tenías que imaginártelo. O sea, yo, por ejemplo, empecé mi primer torno multitareas que programé, me acuerdo que fue un Integrex y tenía cabezal de fresado, torreta inferior, dos usillos y tenía que ir programando por cada uno de esos elementos. Entonces, solamente teníamos el entorno de fresado y el entorno de torno, pero no tenías cómo poder simular todos los elementos que interactuaban. Entonces, ibas lanzando pedacitos de programa probando en la máquina para ver que no pasara nada y después ya validabas y otra vez regresabas ahora al siguiente proceso. Okay. Entonces era un poco, digamos, como prueba y error hasta que tuvieras el resultado. Cada vez nos vamos acercando más a la simulación de Mastercam a cómo es el ambiente real, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, actualmente con una simulación de este tipo, tú puedes lanzar un proyecto que tenga un avance muy considerable. Estoy hablando tal vez como un 80% de ya hacer ajustes finos al final para que la pieza salga. Pero ya vas con la garantía de que el flujo o lo que tú estás proponiendo de estrategias de maquinado funciona. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Vamos a la siguiente mejora. La mejora en material en bruto se refiere a lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un desbaste como la pieza que les estoy mostrando aquí, la profundidad de corte que podemos observar, que serían precisamente las pasadas de profundidad, aquí estamos excediendo la profundidad de corte con respecto a la longitud de filo que tiene la herramienta. Como podemos observar de una pasada a otra, pues aquí hay una diferencia. Aquí empieza la longitud de zanco. Esta parte de aquí ya no tiene filo, por lo cual sería una situación equivocada. En versiones anteriores de Mastercam, al presentar el material en bruto de esa operación, lo consideraba como si fuera un cilindro infinito. Ahora, lo que podemos observar es que en la simulación tendríamos esta situación, aunque esto nada más es una representación por la diferencia de volúmenes donde se hace este cálculo,
pero me da una representación de que algo está equivocado. ¿Qué tan común es que un programador, incluso en niveles avanzados, utilice todo el cilindro de la herramienta como posible de corte? Fíjate que es un problema bastante común, ¿sí? Es un problema bastante común porque muchas veces estás haciendo cálculos de desbaste y no es que tengas una plena conciencia de qué longitud de filo tiene cada herramienta. Obviamente es algo que se debe considerar, pero es un error que podría pasarle a cualquiera. En operación en la máquina, suponiendo que no estamos considerando el filo adecuado, ¿cómo se escucha en la máquina ese tipo de problemas o cómo se refleja en la máquina? Pues fíjate que sí es algo que se escucha, o sea, escucharías un chillido, ¿no? Se escucharía un chillido, después del chillido, pues una rotura de herramienta, ¿sí? Porque hay un tallón sobre sobre una pared plana donde no hay filo de herramienta. Entonces, se escucharía algo muy diferente al corte. Incluso creo que en la preparación, el tener de manera gráfica que te estás equivocando y que el material en bruto te refleje que estás cometiendo un error, creo que desde ahí ya empiezas a ver que no va correcto y sí creo que es de mucha ayuda tener gráficamente reflejado este tipo de errores, ¿no? Así es. Sí, y recuerden, esta nueva opción la puedes tú activar y desactivar. Digo, muchas veces tal vez quisieras tú desactivar esta función donde quieras ya la representación correcta del material, pero aquí nos da la opción de precisamente poder visualizar ese tipo de errores. Ok. Muy bien. Vamos a la siguiente mejora. Esta mejora tiene que ver con las capas de trabajo. Yo ahora puedo crear múltiples capas de trabajo en una sola operación. Digamos que yo quiero hacer un rango de capas de trabajo de la operación 20 a la 30 y automáticamente me va a colocar precisamente en mi administrador esas capas de trabajo. Adicionalmente, bueno, estas son funciones que ya se tenían anteriormente, pero recuerden que ustedes pueden agrupar. A mí me gusta mucho hacer lo siguiente. Cuando yo hago un proyecto de maquinado, me gusta ir asignando diferentes grupos de capas de trabajo, operación 10, operación 20. Dentro de estas capas, por ejemplo, yo podría asignar, moverlas hacia esa capa. Después, nuevamente podría yo crear otro nivel múltiple de capas de trabajo. Me gusta hacer esto para llevar un orden en mi proyecto de maquinado. Esto te permite tener una estructura estandarizada y compartir tu proyecto de maquinado de una manera ordenada hacia tus colaboradores, por ejemplo. Entiendo. Creo que aparte de crear varios niveles en una sola instrucción, te da una claridad y una sencillez en la administración de la información que tienes. Creo que es clave cuando tienes un proyecto bien organizado y lo he visto con compañeros que organizan sus proyectos a como tú les enseñaste en algún punto. Eso genera un orden estandarizado en cómo se trabajan los proyectos. Creo que esto te puede ayudar que si tú abres un proyecto y si otro compañero también lo abre en algún otro punto, puedan coincidir en cómo se llegó al resultado final. ¿Es correcto así? Sí, hijos, en eso tienes mucha razón y sobre todo porque en proyectos de maquinado, sobre todo en esos que son muy extensos, o sea, a veces, pues tú sabes, en el flujo de trabajo diario tienes que hacer muchas actividades, tienes que atender diferentes solicitudes y muchas de las veces tú empiezas el proyecto, pero otra persona es la que lo termina. Entonces, si no hay ese intercambio de información a lo largo de las diferentes etapas del proyecto, se volvería muy confuso y retrabajos, avanzar y luego retroceder. Entonces, tener un estándar que te permita compartir un esquema de trabajo grupal es lo adecuado. Sí, y creo que a veces no le damos la importancia necesaria a mejoras que tienen que ver con la administración de la información que tenemos, que es bastante en varias operaciones de maquinado, y a veces solo buscamos estrategias o mejoras que impacten directamente en el tiempo ciclo, por ejemplo, pero este tipo de mejoras, si las usamos correctamente, sí impactan también en el cómo organizamos la administración, sobre todo de equipos. Excelente, sí. Vamos a la siguiente mejora.
Esta mejora tiene que ver con la parte gráfica en cuestión del manipuleo de la selección de puntos de referencia. Por ejemplo, digamos que yo tengo esta pieza. En esta pieza yo quisiera un punto de referencia para hacer, por ejemplo, la rotación de este elemento. Y al pasar el puntero del mouse podemos observar que aparece de manera dinámica el punto que yo estoy a punto de seleccionar. Y aquí yo puedo verificar cuál de estas opciones son las correctas. Aquí yo puedo viajar, el sistema me ha seleccionado un previo de cuál es el punto de referencia que estoy a punto de seleccionar. Y yo aquí simplemente puedo confirmar cuál es el que yo necesito. Muy bien, entonces esta función simplemente es verificar cuál es el punto de referencia que tú estás seleccionando. En este caso me parece también de una solución muy visual que te da las opciones a seleccionar. ¿Qué tan común es que te equivoques en seleccionar exactamente el punto o la entidad correcta que quieres solucionar y tenerlo de manera gráfica resuelve ese problema completamente? ¿Qué tan común es equivocarte en esa selección? Es muy común, Jos. O sea, generalmente cuando tú tienes mucha información agrupada de manera visual, a veces el punto medio o a un punto final está muy cerquita. Entonces lo que tienes que hacer es acercarte para decir, es el centro de esta curva, ¿no? Si tú estás viendo en una distancia lejana ese punto, entonces es muy difícil seleccionarlo en una sola instancia. Entonces, esta función te permite precisamente de una manera ordenada a agrupar para verificar cuál es el punto que tú estás a punto de seleccionar. En un flujo de trabajo de programación, digamos que de alta demanda, en donde tenemos que resolver este tipo de piezas rápidamente, ¿qué tanto impacta el tener una solución gráfica así? Es un impacto, digamos, que te ayuda en el flujo de resolverlo de manera inmediata. Posiblemente lo que tengas que hacer es, si no lo tuvieses, tendrías que interactuar acercándote a la pieza, rotándola, girando, cerciorarte que estás agarrando el punto que tú necesitas. Impacta directamente entonces en el flujo de trabajo e incluso en el tiempo de que te lleva de programación. Así es. Muy bien, vamos a la siguiente mejora. Esta mejora tiene que ver con las estrategias multiejes, la estrategia unificada. Y es una de las mejoras que me agrada mucho porque, bueno, a mí me gusta mucho maquinar en 5 ejes simultáneos. Cuando nosotros accedemos a hacer un maquinado con la estrategia unificada, en este caso estoy usando un cortador esférico de media pulgada, y nosotros podemos seleccionar la geometría que queremos maquinar. En este caso voy a seleccionar la cavidad de esta figura. Voy a seleccionar algunas otras superficies extendidas a esa primera sección. Tenemos todas estas superficies que yo he seleccionado. Después, ese maquinado yo lo quiero guiar con una curva. Aquí agrego una curva. Esta curva la selecciono. Y podemos observar que esta curva me va a servir como guía para la trayectoria de herramienta que pretendo yo calcular. Bueno, al calcular esta estrategia, vamos a poder observar, aquí lo voy a hacer. Voy a hacer un barrido, estoy haciendo un barrido sobre todas estas superficies de la cavidad guiado por esta curva. Aquí tenemos un resultado. Vemos que la curva que me ha servido como guía se va replicando a lo largo de todas las superficies. En la versión 2026, en versiones anteriores, yo puedo agregar otras curvas, ¿sí? Digamos, yo puedo agregar otra curva, vamos a ponerle otro color para identificarla. Y ahora, por ejemplo, yo quiero agregar, vamos a seleccionar esta curva de aquí. La agrego en esa dirección porque esa es la dirección que utilicé para la primera. Bien. Aquí podemos observar que estoy guiando el maquinado entre estas dos curvas. Bueno, hay algunas retracciones. Ahorita podemos ver qué está pasando. Estoy haciendo el maquinado paralelo a estas dos curvas. Lo nuevo en la estrategia unificada es que yo puedo agregar tantas curvas yo necesite. Esto no lo podía hacer anteriormente.
Entonces yo, por ejemplo, ahora quiero agregar una curva intermedia en esta sección. Uh-huh. Aquí yo puedo definir mi curva que yo quiero usar. Vamos a ponerle, le estoy poniendo aquí colores diferentes para que podamos identificarlo. Aquí podríamos identificar esas curvas y le voy a decir que sea de una manera de transición entre esas curvas. Uh-huh. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es, a lo largo de todo este maquinado que es en una sola operación, estoy dándole características a la geometría, perdón, le estoy dando características de la geometría hacia mi maquinado. Y si te fijas aquí, hay un acoplamiento de precisamente de esas trayectorias hacia la siguiente sección. Entonces, es muy conveniente poder tener diferentes curvas, más de 2, a lo largo de un maquinado. ¿Qué implicaciones tiene en mi proceso tener varias curvas guía? Por ejemplo, si solo eligiéramos una curva guía y eligiéramos 3, como en el caso que nos presentaste, físicamente, ¿qué cambios vería en mi pieza con una curva o con más curvas guía? Lo que vería sería que las huellas de maquinado que deja la herramienta se van a acoplar más hacia la pieza. Uh-huh. Aunque estrictamente está definida la geometría, es mucho de vista. Cuando tú ves las huellas de la herramienta que van fluyendo sobre una característica geométrica, tienes más certeza de que el maquinado va a dejar una buena calidad superficial. ¿Qué tipo de piezas repercute cómo estamos dejando las huellas de la herramienta? ¿Tienes algún ejemplo de piezas que tengan importancia en esto? Sí, pues generalmente las piezas de vista, muchas de las piezas, por ejemplo, las piezas del sector aeronáutico que son mucho en aluminio. El aluminio yo les digo que es muy escandaloso precisamente en la vista. Tú ves una pieza de aluminio y ves prácticamente cómo fue maquinada, porque alcanzas a ver las huellas de maquinado. Entonces, muchas de estas piezas te las evalúan simplemente porque se vean de manera correcta. Incluso también en el sector médico, si una pieza no está correctamente, que la interpretación del médico que va a poner, por ejemplo, un implante o algo así, ve la pieza y dice, no, esto no se ve bien, te desecha precisamente esa pieza. ¿Qué hay de piezas en donde los fluidos tienen que recorrer tal cual las líneas están y si no perdería potencia, por ejemplo, un dispositivo? Pues precisamente los impulsores, ¿no? O sea, el impulsor, si no está maquinado precisamente a lo largo del flujo que va a llevar el fluido que está moviendo y está maquinado de una manera contraria, pues va a perder eficiencia precisamente esa pieza, no va a servir. Ok, ¿impacta también tener varias guías en este sentido en nuestros tiempos de maquinado? Sí impacta porque te da más versatilidad, o sea, tú en lugar de definir, por ejemplo, tal vez por secciones, porque antes tú querías definir ciertas formas, ahora en una sola estrategia, con varias curvas, puedes obtener un resultado más rápido. Okay. Muy bien, vamos a la siguiente mejora. En esta mejora también se trata de la estrategia unificada y lo que han hecho es, se ha agregado un control en el parámetro de transición entre las curvas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí podemos observar en esta pieza que estoy maquinando alrededor de esta figura cilíndrica. Conforme va bajando el maquinado hacia la forma del óvalo que tiene en la parte inferior, vemos cómo van las transiciones. Estas transiciones, ahorita por manera, digamos, por defecto, pues se van ajustando un poco cómo empieza y cómo termina. La novedad se refiere a que podemos nosotros suavizar ese tipo de transiciones. Al activar este parámetro, yo puedo, si lo dejo desactivado, pues es el cálculo de manera estándar, como ya lo conocíamos, pero nosotros podemos suavizar esas transiciones. Entonces, al suavizar esas transiciones vamos a obtener un maquinado, fíjense aquí, se nota mucho más suave, precisamente la transición que hay de una pasada a otra,
conforme empiezo desde la curva superior, desde la parte superior hasta la parte inferior. Esta es la mejora en la estrategia unificada con respecto a las transiciones. Suavizar estas transiciones creo que impacta de manera similar a la mejora que veíamos anteriormente, en donde los acabados son relevantes, sobre todo piezas que tengan cierto contacto visual. Creo que ahí vas a ver notablemente cómo mejora esta estrategia, ¿cierto? Sí, así es. Y de hecho tu observación es muy correcta, Jos, porque todo se trata de cómo se ve la pieza después del acabado. Entonces, lo que uno busca en estrategias de 5 ejes simultáneos es precisamente lograr acabados excelentes. Y este parámetro me va a ayudar mucho a no tener dificultades en ese resultado. Esta mejora suaviza con un solo clic estas transiciones. Si no fuera así, ¿cómo se hacía en el pasado? Si yo no tuviera esta función, lo que tendría que hacer es ir posiblemente haciendo el maquinado por etapas, por secciones, para yo controlar esa transición con unas curvas que yo vaya agregando. Entonces, aquí me facilita mucho el trabajo porque solamente es una sola estrategia y aprendo el parámetro. De acuerdo, para usuarios nuevos en donde esto sea relevante, va a ser muy sencillo lograrlo con un solo clic. Esto es fascinante para el tema del flujo de trabajo también. E incluso quien pensaba en estas operaciones como algo complejo que iba a tardar 3 o 4 pasos más, ahora con un solo clic lo va a poder resolver. Así es, José. Muy bien, vamos a la siguiente mejora. Muy bien, esta mejora tiene que ver con la geometría que uno está seleccionando en un maquinado en 5 ejes. ¿A qué me refiero? Cuando maquinas en 5 ejes, los maquinados de manera práctica en 5 ejes son de manera localizada dentro de toda tu pieza. Por ejemplo, tenemos una pieza y yo digo, bueno, no voy a maquinar todo en 5 ejes, sino más bien qué es lo que se necesita realmente maquinar en 5 ejes. Entonces, tú defines una geometría que quieres maquinar en 5 ejes por alguna característica, una superficie negativa, un acabado, los ángulos que tiene, en fin, hay muchos parámetros. Pero cuando tú maquinas esto, lo que tienes que tener conciencia plena es de qué sucede con la superficie que está a un lado de lo que quieres tú maquinar. O incluso qué sucede con algunas superficies que te puedes encontrar a la mitad de tu trayectoria. Entonces, lo que yo hacía anteriormente es estas superficies las tenía yo que en mi estrategia de maquinado proteger, prender y decirle, ahora las voy a proteger. Sin embargo, dentro del algoritmo, esto proteger, ¿qué significa? Que podrías tener tal vez retracciones o podrías tener un tiempo de cálculo elevado. Ahora, lo que se refiere en la mejora con la estrategia unificada es que yo tengo una conciencia plena, bueno, la estrategia tiene una conciencia plena de la pieza en cuestión. Entonces, yo aquí se ve la diferencia del color verde. El color verde más oscurito es la pieza que no voy a maquinar, pero que mi estrategia de maquinado debe de considerar para no violar esa área. Entonces, el sistema ahora te permite calcular de una manera más rápida y tener un movimiento o una trayectoria más limpia al momento de hacer esta trayectoria. Porque, por ejemplo, aquí en la superficie vecina, si yo lo hubiera protegido posiblemente por la tolerancia o algo así, para protegerla tuviera que retraerse en algunos puntos. Entonces, aquí, como sabe que es propio de la pieza y simplemente no debe violar esa área, simplemente la protege. Me gusta cómo lo nombra con conciencia plena. Si bien usuarios experimentados de 5 ejes pueden tener una amplia conciencia en elementos que tienen que blindar, pero elementos nuevos que están aprendiendo en maquinar en 5 ejes, puede que esa conciencia no sea tan plena y que el software tenga estos candados. Creo que hace muy seguro y muy didáctico en la manera de aprender a trabajar en 5 ejes. ¿Qué tan común es llevarte elementos que idealmente querías proteger en 5 ejes? De hecho, es muy común, Jos, porque, por ejemplo, generalmente las piezas de 5 ejes pueden ser desde muy simples hasta muy sofisticadas en su forma. Pero si tú estás concentrado en maquinar cierta área, después te encontrarás tal vez un pequeño parchecito de una superficie que no protegiste
y eso implica que la herramienta le dio no es que haya una colisión, sino que penetró sobre esa zona y dejó una huella o una marca sobre la figura. Y eso es lo que uno no quiere, ¿no? Quieres evitar eso. Incluso si tú eres un usuario aprendiz de 5 ejes, sin duda esta es de las herramientas que tienes que empezar a utilizar desde ahora. Excelente. Esta mejora se refiere a la estrategia de matado de filos o quitarrebabas, desbarbado, como le llama Mastercam. Y la mejora que tiene es que nosotros podemos ahora hacer con cierto tipo de herramientas maquinados sobre las zonas negativas. ¿A qué me refiero? O sea, no necesitaría yo para poder hacer el matado de filo de este borde voltear la pieza, sino que simplemente en esa misma operación el maquinado va a poder alcanzar esa geometría para poderle hacer el chaflán o el aliviado de la rebaba. Y esto se puede hacer en el reconocimiento con las herramientas, por ejemplo, de doble chaflán. ¿A qué me refiero? Son unas herramientas como tipo ranura donde podemos avellanar con la parte de abajo o con la parte de arriba de la herramienta. Y eso lo va a reconocer el sistema para hacer estos cortes. Yo le llamo cortes negativos porque es una zona escondida de la pieza. Ok, sin duda te ayuda también a pues, evitar este proceso de voltear la pieza, pero creo que cuando utilices al máximo las herramientas que tienes a la mano, tu maquinado cambia su lenguaje y te dice muchas cosas. ¿Qué te dice un maquinado que está con los filos con características importantes? ¿Qué te dice de un programador que haya matado los filos de su pieza? ¿Es algo relevante? De hecho, sí es muy relevante. Yo un trabajo que tiene eliminado precisamente estos filos, me da certeza de que ha sido maquinado de manera cuidadosa. O sea, de que es una pieza que se ha presentado de manera completa. ¿Por qué? Porque eliminar los filos no solamente, bueno, es parte de su presentación, pero también tiene que ver con algunas características para que si alguien va a tocar la pieza no se corte. Pero me da, comunica que has tomado el cuidado correcto de cómo maquinar tu pieza. Y ahora si lo puedes hacer estas trayectorias en una sola estrategia, pues creo que todavía se vuelve más sencillo lograr este objetivo. Así es, José. Muy bien. Pasemos a la siguiente mejora. Esta mejora tiene que ver con el maquinado de flancos. El maquinado de flancos es un maquinado que yo ocupo mucho. ¿Y a qué se refiere? Realmente es, por ejemplo, en esta pieza tenemos estas zonas de superficies de color azul, que son superficies rectas, aunque no son paredes a 90 grados, sino que tienen un grado de inclinación. Y ese grado de inclinación va cambiando conforme vamos avanzando sobre la pieza. El maquinado de flanco precisamente es que vamos guiando la herramienta de manera que el canto de la herramienta o el filo de la herramienta se va inclinando conforme a esa pared o a esa superficie. Estamos copiando, por decir, el ángulo que tiene esta superficie recta. Había muchos, o bueno, la manera en que yo resolvía esto anteriormente es sacando las curvas en los bordes para poder seleccionar esas curvas e ir controlando el maquinado conforme a mí yo necesitaba. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que vayan cortes constantes, que vaya siguiendo desde un perfil superior hasta un perfil inferior. Ahora, todas esas funciones que realmente yo hacía sacando las curvas, ya las tenemos integradas en las opciones para poder maquinarlo. ¿Y a qué me refiero? Esto es porque yo puedo realmente controlar el maquinado. Aquí está. Yo puedo controlar el maquinado desde diferentes formas. Por ejemplo, cuando le digo aquí de transición, quiere decir que es desde la parte superior hasta la parte inferior. Los cortes que va a ir haciendo conforme se acerca del inicio al final son de manera equidistantes, siguiendo esas dos formas. Si yo, por ejemplo, ahora selecciono desde la parte superior, ese lo va a ir
extendiendo hacia la parte interior sin tomar en cuenta la parte inferior. O el caso contrario, que tenga la parte inferior, lo ocupo mucho para desbaste porque tal vez no me interesa cómo en la parte superior se mueve la herramienta, pero sí en el fondo de la cavidad. O también me agrada mucho, que va a extrapolar la superficie o la geometría que aquí estaría tal vez recortada. Yo necesitaría tal vez hacer curvas para poder replicar esta forma. Entonces, ahora yo todas estas opciones las tengo aquí en estos diferentes patrones de corte dentro de la estrategia de flanco, lo cual es muy conveniente. Me gusta mucho cuando Mastercam detecta que hay trabajos repetitivos y agrupa esos trabajos repetitivos, en este caso en patrones. Entonces tú ya no vas a tener que hacer ese trabajo repetitivo, simplemente vas a tener que dar clic en el patrón correcto y se va a hacer en automático. Siento que el tiempo que te ahorras es crítico también en esta parte de la programación. ¿Cuánto tiempo te hubieras llevado a elegir un patrón o desarrollar todo el patrón completo? Me mencionabas un poco de hacer las curvas. Sí, por ejemplo, bueno, aquí nada más estoy seleccionando una curva, pero si tuviera que hacer todo, posiblemente te puedes ahorrar 1 o 2 horas de trabajo de estar haciendo simplemente el manipuleo de la geometría para obtener la trayectoria que buscas. Incluso ahora eligiendo los patrones, puedes jugar con esos patrones para ver cuál es más conveniente y ya no hacer el retrabajo que normalmente te hubiera tardado al inicio, ¿no? Así es, Jos. Por ejemplo, aquí en esta parte donde, bueno, nada más estoy presentando en un segmento. Si yo tuviera que sacar la curva donde tuviera que hacer el recorrido en la parte inferior, tendría que haber extraído esta superficie, deshacer el recorte, sacar la curva, volver a recortar. Y ese es un proceso en cada uno de estos segmentos. Si te quieres ahorrar tiempo, definitivamente esta es de las mejoras que tienes que empezar a usar ya. Muy bien, sí. Pasemos a la siguiente mejora. Esta mejora se refiere al uso de curvas en la estrategia unificada. Y básicamente, ¿qué podemos entender de esto? En esta estrategia lo que estamos haciendo es seleccionando una curva que me va a servir como guía de maquinado para seguir la trayectoria de la herramienta. Entonces yo puedo poner una curva como mi patrón de corte y yo puedo ir controlando la inclinación de la herramienta como normalmente lo venía haciendo en la interfaz de multiejes. ¿A qué me refiero? Quiero maquinar una curva y yo puedo, esta curva que quiero maquinar, controlar la herramienta desde un punto hacia un punto con los métodos de inclinación que ya conocíamos de la interfaz. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Estamos replicando lo que sería el maquinado de curva que anteriormente tenía Mastercam. No es que lo haya quitado, lo sigue teniendo, pero está integrando en la nueva interfaz el poder maquinar curvas en 5 ejes simultáneos. Y tomamos ventaja de todos los parámetros que conlleva a usar la estrategia unificada. Me gusta cuando la estrategia unificada cada vez se vuelve más robusta y no es que tengamos que dejar de ocupar estrategias que ya existen, sino complementarlo para que tengamos más parámetros. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, utilizar esta mejora en la estrategia unificada sin utilizar la de curvas? Pues que yo pueda hacer cambios de manera iterativa. Generalmente un maquinado en 5 ejes siempre tienes que estar haciendo iteraciones para tener el resultado que tú buscas. O sea, calculas una estrategia, verificas, simulas, lo llevas al ambiente de la máquina, ves cómo se ejecuta la trayectoria. Si no te gusta algo o ves que algo tiene que mejorarse, tienes que venir a editar. Cuando tienes solamente la opción de curva, muchas veces si no te funciona tienes que eliminar o cambiar drásticamente la estrategia que estás usando. Y la estrategia unificada te permite hacer como esas iteraciones en la misma estrategia que ya estás usando. ¿Qué tipo de piezas se ven beneficiadas de esta mejora? Pienso relativamente en estos procesos de trimming. Sí, efectivamente, José. O sea, el proceso de trimming, que son precisamente piezas, por ejemplo, digamos, de un termoformado y tú quieres cortar la silueta de esa figura. Generalmente este proceso se lleva mucho en routers de 5 ejes simultáneos. Entonces, el proceso del recorte de la silueta me va a ayudar perdón, más bien,
la estrategia unificada con curva me va a ayudar a hacer el recorte de la silueta de una manera más optimizada. Antes tenías que ir curva por curva. Digámoslo así, no curva por curva, o tenía que tener muchas curvas dibujadas, ¿sí? Muchas curvas dibujadas, mucho control de manera con geometría, que ahora se puede simplificar en una sola estrategia. Ok. Muy bien, vamos a la siguiente estrategia. Bueno, esta mejora tiene que ver con la estrategia que en inglés le llama bucketing, pero es trabajo en cajeras, se traduce aquí en Master. Esta estrategia de trabajo en cajeras quiere decir que yo puedo, por ejemplo, en 5 ejes simultáneos, hacer un desbaste considerando movimientos de 5 ejes simultáneos, y ahora yo lo que puedo hacer es tener reconocimiento de las geometrías que que se necesitan proteger. Adicionalmente, también otra de las mejoras es que yo puedo utilizar la estrategia de trabajo en cajeras para hacer acabados de paredes, hacer acabados de pisos, y una mejora que me agrada mucho es retocar ciertas zonas de maquinado, por ejemplo, radios pequeños en el fondo de cavidades, como lo vemos aquí. Cuando tenemos una situación de maquinado, por ejemplo, esta situación se presenta mucho en el área de moldes. Los moldes, ya sean de inyección de plástico, por ejemplo, o de fundición, necesitan radios pequeños en el fondo, que están acompañados de paredes muy largas, donde tú necesitas poner, para llegar a ese radio, una herramienta muy pequeña. Las herramientas pequeñas pues son cortas, no son tan extendidas. Entonces, no queda otra más que resolverlo con 5 ejes simultáneos, el retoque de esos radios. Entonces, la estrategia de trabajo en cajeras te permite reconocer precisamente esos radios de una manera adecuada para el tipo de trabajo que requieres hacer, que en este caso sería restos de material. Trabajando con esta estrategia de restos, ¿también pudiéramos lograr acabados? Sí, de hecho, fíjate que esta estrategia a veces es un poquito confuso el nombre, porque dice, bueno, es trabajo en cajeras, pero este trabajo en cajeras es una estrategia que nos sirve para hacer desbastes en 5 ejes simultáneos. Nos permite hacer acabados del piso, de las paredes, de la forma que estamos maquinando, y nos permite hacer el retoque de ciertas zonas donde no llegó una herramienta anterior, como el trabajo de restos. Entonces, es una estrategia multifuncional realmente. ¿En qué momento crees que vale la pena utilizarla como una estrategia de acabado? Pues nos conviene, sobre todo en el ejemplo que les estaba comentando ahorita, cuando tenemos una estrategia, cuando tenemos pisos, por ejemplo, en el fondo de una cavidad. En el fondo de una cavidad tú necesitas tener pues cierta uniformidad en la estrategia, que no haya muchas retracciones, por ejemplo. Entonces, esta estrategia se concentra en el fondo del piso y puedes tú obtener una estrategia con una entrada, una salida, y vas a obtener una estrategia muy simple, pero muy efectiva. De acuerdo. Pues estas fueron algunas de las mejoras de Mastercam 2027 presentadas por Acamtec, distribuidor oficial de Mastercam en México. Carlos, muchas gracias por tu conocimiento y por tu tiempo. Gracias, Cos. Nos estamos viendo. No olvides que si tienes alguna duda, puedes acudir a nosotros en los contactos que estás viendo en pantalla. Muchas gracias.